Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Priscila y antes de comenzar el video quiero decirles dos cosas. Primera, el sol anda bipolar, entonces si me hago así se hace la luz, creo luz yo sola. Y segundo, que he querido hacer un viaje, óigame a mí, un viaje. Sí, yo quiero hacer muchos viajes pues, pero hoy quiero decirles que quiero hacer un video de Austria y de cómo fue que yo llegué, o sea, a Austria, y quiero mostrarles costumbres, la cultura, la comida, los paisajes, de verdad quiero mostrarles todo esto. Entonces hoy quiero empezar a contarles la historia. Todo empezó cuando yo me fui de Colombia a los Estados Unidos, que de hecho hay mucha gente que sé que está pasando por este momento en su vida en el que están pensando, ¿me voy o no me voy? ¿Qué hago? Entonces espero este video les sirva y que les sirvan, no sé, las experiencias que yo tuve y los tipsitos que de pronto puedan sacar de aquí, de esta historia. Para empezar, todo empezó porque mi papá hace muchos años, él se fue. Yo estaba muy chiquita, entonces mi mamá dijo, no, esperemos que la niña crezca para que ella también vaya a los Estados Unidos, pero entonces no, pues tocó esperar. Entonces cuando ya se llegó el momento, yo tenía 17 años, me había acabado de graduar del colegio. Y entonces cuando esto pasa, eso fue en el año 2015, que mi mamá y yo nos fuimos, pues hicimos todos los papeles de la embajada, no sé qué, que tú vas a Bogotá, te hacen la entrevista, te dicen si tiene la visa, no tiene la visa, te toman las huellas, te hacen los exámenes de todo y tú te vas. Entonces nosotros, llegó el día del viaje, cuando llegamos al aeropuerto, se nos quedó mi certificado de nacimiento, que necesitábamos porque yo era menor de edad y necesitaban el permiso del papá y la mamá y mi certificado de nacimiento. Entonces nos tocó correr afuera, estábamos en Bogotá, no en Cali, o sea, fue así como wow. Y fue súper... Ajá. Entonces mi mamá paró un taxi y había una señora que ella la llama el ángel porque nos llevó a la estación, eran las 6 de la mañana donde nada está abierto. Y ella nos llevó a la estación del bus, a la parada pues del bus, a la estación del bus, sí, y nos llevó. Y allá había algo abierto y allá imprimimos mi certificado de nacimiento, que no necesitaba ser original, gracias a Dios. Entonces, bueno, volvimos al aeropuerto rapidísimo, cogimos el avión, obviamente, porque uno coge el avión, o sea, uno coge el avión. Entonces, bueno, pasó esto, llegamos a Tampa. Cuando íbamos en el avión, lo primero que nos sorprende a nosotras de ver desde el avión son los lagos, porque en la Florida hay muchos lagos y hay muchos bosques y así cosas, como en otras partes, pero hay muchos lagos donde hay cocodrilos. Entonces no naden en los lagos, por favor. Por favor. Entonces llegamos, vimos esto súper bonito. Cuando llegamos, mi papá nos recibe, súper todo muy bien. De hecho, las primeras semanas todo muy bien, nosotros descubriendo el lugar nuevo, no sé qué, wow, qué chévere. Pero cuando se llegó el momento de la verdad, que es como cuando uno dice, bueno, me tocó empezar desde cero. Aquí fue, o sea, yo en Cali tenía mis amigos, mi familia, me va a quedar graduar del colegio, pero conocía las universidades, conocía el sistema. Y yo llego a Estados Unidos y no conozco nada, no hablo el idioma. O sea, yo entendía inglés de la televisión, de las películas. Lo leía y digamos que lo hablaba. Pero es muy diferente cuando tú jamás has conocido a un nativo del inglés, que yo nunca había conocido uno. Y luego te pones a hablar con esa persona y intentarle expresar las ideas, que todavía en tu mente como que no tienes la práctica para poder hacer estas ideas, o sea, convertir estas ideas en frases, pues. Entonces yo llegué, yo no sabía, o sea, yo no entendía. Y así mismo intenté buscar trabajo. Entonces yo creo que yo llenaba esas hojas de vida mal, las aplicaciones las llenaba, o sea, yo no sé, yo estaba como, no sé, como, ¿cómo se dice? Como tú estás así, uff. Entonces yo estaba así, uff. Y no me aceptaban en los trabajos o no me llamaban, o como que yo no sabía.
Que de hecho el primer trabajo que conseguí fue después, porque yo iba y fui como 3 veces a hablar con el jefe y yo era, mira, yo le apliqué, no sé qué, llamé, guachuflé, pero bueno, eso es otra historia, ahorita les cuento. Entonces, bueno, cuando yo llego, y llego como que me encuentro en ese momento y yo, no, o sea, no estoy haciendo nada, no conozco a nadie porque yo no conocí a nadie de mi edad, con que yo dijera, listo, un día para distraerme voy a salir. No, era ahí, no tenía carro, no tenía licencia, nada. Y uno en Tampa, sin carro, es como tú tienes que quedarte en tu casa o por ahí en el barrio. Porque no, sabes, yo primero que todo no vivía en un lugar donde el bus está cerca. Y para usar el bus se pasa como cada hora y no sé, es complicado, yo no sé. El caso es que no podía salir, o sea, yo estaba ahí en la casa todo el día y era como que, ay, no era qué hago, no sé qué, con mi mamá, pero pues era como aburrido, ustedes saben, uno como que acostumbrado a Cali, que tú sales, que caminas, que te vas al centro comercial, que vas a cualquier parte y que de hecho sales con tus amigos ahí a la esquina y es súper. Entonces yo acostumbrada a esto y llego allá con que cada vecino, cada persona está en su mundo, cada persona está en su mundo, incluso por lo menos mi hermana, mi papá, ellos necesitaban obviamente ir a trabajar y yo no podía decirles, no, mira, no vayas a trabajar, quédate conmigo, o sea, tampoco. Entonces todo el mundo estaba en su mundo y yo como intentando crear mi propio mundo sin resultado alguno. Entonces yo, la verdad, siento que tiré la toalla muy, muy rápido y decidimos, mi mamá y yo, devolvernos para Cali. Entonces, nos devolvimos, ella pues teníamos algunos ahorros y yo apliqué a la universidad, quedé y empecé a estudiar. Entre eso ella estaba buscando trabajo y no encontraba trabajo y no, nada, le tocó devolverse para Estados Unidos a buscar trabajo allá porque los ahorros no, o sea, no había más dinero y ella pues era la encargada de la casa. Y yo estaba empezando a estudiar, entonces era como dos cosas ahí unidas y ella se devolvió. Y cuando yo tuve vacaciones del primer semestre de la universidad, yo dije, voy a ir de vacaciones a visitar a mi mamá. Me fui y resulta y acontece que me terminé quedando. Yo dije, no, o sea, en ese momento yo dije, voy a quedarme y a empezar a ahorrar para la universidad porque quería cambiarme de universidad. Entonces yo dije, voy a empezar a quedarme, voy a trabajar un tiempo, ahorrar para la universidad. Pues resulta, acontece que cuando mi mamá llegó a los Estados Unidos la segunda vez, ella llegó donde un amigo de ella, que no era tan amigo y no era tan buena persona, y esta persona al principio de verdad muy bien, la ayudó, no sé qué, pero por eso quiero decirles aquí en este momento, tengan mucho cuidado porque no soy la única persona a la que le pasa, que le ha pasado, o no es la única situación que puede pasarte, de verdad que esto es como nada a comparación de lo que te puede pasar. Tengan mucho cuidado dónde llegan, en quién confían. Esto es otra cosa muy importante porque he escuchado casos, o sea, tengan en cuenta de que alguien sepa a dónde llegan, a la dirección a la que llegan, el teléfono al que llegan, todo, porque como puede, digamos, si te vas con una agencia de intercambio, puede que donde llegues te quiten el celular y te dejen sin contacto y tú no puedas hacer nada, o puede que, no sé, o sea, pasan muchas cosas que de verdad mucho cuidado. Pero si todo va bien, de verdad que, o sea, estos son casos que pasan, pero yo siempre digo hay que tener cuidado porque uno nunca sabe. Por ti las moscas. Entonces, bueno, X pasó un problema aquí, nos tocó irnos para Tampa, nosotros estamos en Orlando, cerca de Orlando. Cuando llego allí, bueno, yo conseguí un trabajo ahí en Orlando como por 5 meses en McDonald's, y ahí practiqué mi inglés, conocí a algunas personas, me fue mejor, como que ya me sentía más cómoda, pero ahí trabajaba yo por la noche, entonces trabajaba como de 6, 7 de la noche hasta 6, 7 de la mañana, a veces más o menos. Cuando ya nos volvimos para Tampa, pues el trabajo lo dejé, no sé qué, entonces cuando nos volvimos para Tampa, conseguí un trabajo en el hospital, en el hospital donde mi papá trabaja, gracias a Dios, súper bien, súper chévere, ya estaba más acoplada, ya me sentía bien, cómoda con el inglés, tenía mi trabajo, saqué mi licencia de conducir.
Entonces ya tenía mi carro y bueno, cuando yo dije voy a empezar a estudiar. Entonces apliqué como al college, que es como algo así del gobierno, no sé muy bien. Pero el caso es que te dan una ayuda. En el sol está como loco. Entonces te dan como ayuda a ti. Y bueno, yo cogí la ayuda y empecé a estudiar. Entonces yo estaba haciendo como los prerequisitos para empezar a estudiar ya la carrera en sí. Y bueno, cuando estaba estudiando, pues es que pasó la otra historia. Conocí a Luca, mi esposo ahorita. Y bueno, pasaron muchas cosas. Lo conocí, o sea, la verdad yo jamás pensé venirme para Austria. Pero era como, estaba como en posibilidades, como en, ay, ¿será que sí, será que no? Entonces, yo lo conocí, o sea, la verdad al principio fue como, o sea, normal, era como no nada serio porque yo sabía que él era de Austria. Y yo decía, no, o sea, no me puedo hacer ilusiones porque ni modo, o sea, él se devuelve y yo me quedo aquí llorando como, pues, quién sabe qué, como la Magdalena. Hasta que yo me di cuenta de que me había enamorado bastante y yo me puse a pensar en eso. O sea, estaba la posibilidad de yo venirme para Austria. Y yo me puse a pensar en esto, que es algo que yo les quiero decir que para mí fue como una reflexión de mi vida. Y es que yo tenía un trabajo que en cualquier momento podía perder. O en cualquier momento podía encontrar otro. Y no era el trabajo de mi vida, no era el trabajo que yo sabía que iba a durar para siempre, no. Estaba estudiando la carrera que podía estudiar en otra parte. Listo. Y estaba en un país que no era mi país y obviamente iba a extrañar a mis papás, obviamente iba a extrañar a mi familia, obviamente iba a extrañar a mis amigos, pero ahí iba a extrañar, ahí estaba en ese momento yo extrañando a mi familia y a mis amigos. Entonces, si yo quería irme para Austria, ¿qué me detenía? Nada me detenía. Era solamente mi mente que me detenía. Y yo dije, no, o sea, yo me voy y si me va mal, si no me gusta, me devuelvo, consigo otro trabajo y sigo estudiando en la universidad porque puedo simplemente volver a retomar mis estudios. Y yo dije, no, o sea, me voy. Entonces decidí venirme por 3 meses, que es lo máximo que te puedes quedar como turista. Y yo me vine, o sea, me gustó muchísimo el país. Es muy, 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 ¿cómo les digo? O sea, es muy natural, la naturaleza es increíble, es hermoso y la comida es orgánica, o sea, se consigue comida mucho más saludable, pues mucho más orgánica que en otros países incluso. Y yo extrañaba eso de Colombia, la verdad, yo subí mucho de peso cuando me fui para Estados Unidos por la calidad de la comida. Eso sí, tienes que cuidarte mucho, te vas a ir. Se consigue comida, sí se consigue mucha comida saludable, pero es más difícil. Y no, o sea, no sé si es tan saludable, no sé, pero bueno. Aquí es de verdad, o sea, es demasiado, demasiado bonito. Voy a voltear en este momento la pantalla para que vean el paisaje que estoy viendo, por eso estoy volteé para allá. O sea, porque quiero mostrarles, de verdad, es muy bonito. Y este es como, ahí está la malla de la ventana, pero este es como mi paisaje todos los días al levantarme. Porque donde vivo es como un poquito montaña, entonces es muy bonito. Entonces yo vi eso y las personas acá son, no sé, yo pienso que la cultura de acá es más cercana con la hispana que la americana, es mi percepción. Entonces bueno, entonces yo estaba, o sea, feliz y enamoradísima, como lo sigo estando. Entonces bueno, yo me tuve que volver para Estados Unidos porque pues no tenía residencia, no tenía visa, no tenía nada. Y nosotros decidimos casarnos y pues seguir juntos. Entonces, cuando esto pasa, yo me volví a los Estados Unidos, empecé a seguir trabajando en el hospital unos meses. Después fui a Colombia como a ver a mi familia antes de venirme para acá. Y no les digo que en este tiempo, o sea, de verdad, yo pienso que es algo como que para lo que a uno nunca, 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 nunca en la vida lo preparan. Y es como
el momento en el que tú decides qué vas a hacer el resto de tu vida. O sea, no es que yo diga, o sea, si en algún momento no me gusta aquí más, me voy, obviamente, pero es como que yo estoy convencida de que es lo que quiero y es como dar ese paso en el que tú dices, es difícil, no va a ser nada fácil, va a ser un cambio súper diferente, voy a irme contra muchas reglas que la gente tiene en su cabeza, que pienso que son erróneas, pero es lo que quiero y entonces a eso quiero motivarte hoy, o sea, piensa hacer lo que tú quieras, que está bien que lo hagas, pero hazlo. O sea, toma la decisión y hazlo, porque eso puede cambiar tu vida de verdad para muy, muy, muy bien. Entonces, como les estaba diciendo, en este tiempo que yo estuve fuera, no les digo que dudé, o sea, no les digo que yo no pensé en todas las posibilidades posibles del mundo, porque lo pensé. O sea, yo dije, wow, o sea, me voy a ir sola. O sea, yo estaba con Luca, pero yo decía, al final de cuentas soy sola, ¿verdad? Pero no, o sea, en realidad no, yo tenía muchos miedos en mi cabeza que no eran ciertos y me estaba dejando, o sea, me estaba dejando como meter muchas ideas en la cabeza que no eran ciertas, que en este momento me arrepiento de tener, de verdad, porque fueron como sin sentido y yo decía, o sea, cuando llegué aquí otra vez y yo dije, no, o sea, eso es lo que yo quiero. Y yo pienso que muchas personas tienen, o sea, no sé, como que, no sé, yo pienso que es bueno que descubramos, es bueno que veamos otras cosas de las que estamos acostumbrados a ver, porque eso nos abre la mente y eso nos deja ver tantas cosas que nosotros no conocemos y que son tan buenas para nosotros y que nos ayudan a crecer como personas. Tanto, o sea, verdad, tanto, tanto, tanto. Entonces, sí, o sea, háganlo, háganlo, si lo quieren hacer, háganlo. En este momento aquí, yo, o sea, cuando llegué, súper aburrido otra vez porque no tenía mi residencia, o sea, no podía trabajar. Entonces, lo que pude hacer es estudiar alemán. Entonces, estaba estudiando, o estoy estudiando alemán porque todavía no empecé la universidad. Estoy estudiando alemán. Y ahorita tengo una entrevista de trabajo, entonces estoy súper emocionada porque ya como que estoy empezando a ver el progreso y me siento un poquito más cómoda con el alemán. No es fácil, pero siento que estoy feliz y que no tomé la decisión equivocada. Y estoy feliz, entonces quiero mostrarles parte de esto, de donde estoy ahorita, de lo que estoy viendo ahorita, para que se animen, de tomar un paso tan importante en su vida, que es descubrir, que es tener experiencias maravillosas de las que tú jamás te imaginaste tener, pero que las tienes. Y no, o sea, de verdad que gracias a Dios todo me fue, de verdad que me fue muy bien en todo y estoy en un lugar maravilloso con personas maravillosas y la he pasado muy bien. Entonces quería compartirles eso con ustedes y quería mostrarles que es posible y que cuando tú decidas algo y cuando tú piensas que quieres hacer algo, mira las posibilidades y si hay una buena y es la que tú quieres, hazlo, porque de verdad que va a valer la pena. Entonces espero próximamente estarles mostrando el video sobre Austria y espero que esta historia les haya gustado, espero no haberlos aburrido mucho. Les mando muchos besos a todos, espero estén muy bien, les veo en el próximo video y les mando un beso enorme, otro beso enorme.